¿Os gustaría conocer unas claves prácticas para dilatar vuestro tiempo? Os doy la bienvenida a este webinar sobre productividad. Vamos a ver las claves para maximizarla en el siglo XXI. Estos son los puntos que trataremos a lo largo del webinar. ¿Por qué es importante hablar de productividad en el siglo XXI y sobre todo en este siglo? ¿Cuáles son las cosas que hacen que sea interesante que estés aquí escuchando esta clase? Por otro lado, vamos a ver cuáles son los 5 comportamientos que están matando tu productividad. Es importante que reconozcas los errores que a día de hoy estás cometiendo para que puedas evitarlos y a partir de ahí construir un nuevo sistema de organización. Por otro lado, vamos a ver cómo aliviar el síndrome del hombre orquesta. Esto de, si te suena seguramente, tener que estar con varios gorros, estar detrás de las cosas sociales, de la familia, del trabajo, atender a los hijos, atender muchísimas cosas. ¿Cómo podemos aliviar esta situación? Y por otro lado, te voy a dar unos consejos para aumentar de inmediato tu rendimiento, para que te lleves realmente unas claves prácticas nada más terminar esta clase. Antes de seguir, permíteme que me presente. Me llamo Stefana Dalle Pezzi, soy italiana, vivo hace 13 años en Madrid, soy madre de 2 hijos, soy formadora y asesora en productividad y organización para emprendedores y pequeños negocios. Soy además creadora de stefaniadp.com, soy directora del podcast Bienvenida a Productividad, que cuenta con más de 120.000 descargas. Soy además autora del libro Conquista tu tiempo, Amazon bestseller, y tengo más de 12 años de experiencia en trabajo corporativo, en ámbito corporativo en el sector bancario, antes de dedicarme a mi propio negocio, con el que he podido ayudar ya a cientos de personas a través de mis formaciones, tanto online como offline, a través de mis ponencias o conferencias. Bien, entonces vamos a empezar esta clase hablando de por qué es importante la productividad y por qué te interesa ser más efectivo en tu día a día. Primero, es muy importante que aprendas a tener control sobre la atención. Hay estudios que dicen que a partir de la siguiente generación, a partir de 2020, la atención que tengamos de forma seguida a la hora de ejecutar una tarea bajará hasta los 8 minutos. Esto, cuando lo escuché la primera vez, me pareció súper drástico, sobre todo si pensamos que en los años 80 nuestra atención estaba en los 40 minutos, atención de forma seguida. Entonces, como puedes ver, los cambios son tan sumamente acelerados que si no aprendemos realmente a mantener esta atención, mantener la concentración, mantener el foco en lo que estamos ejecutando, seremos cada vez más y más dispersos. Y cuantos más nos dispersamos, menos acciones tomamos de las que son realmente las que nos producen resultados. Y por lo tanto es clave que aprendamos a controlar nuestra atención día tras día, más a día de hoy cuando la tecnología y los estímulos los tenemos a diario, los tenemos constantemente. Y de hecho tenemos todas las distracciones a nuestros alcances. ¿Cuántos tenemos las notificaciones, las redes sociales, aplicaciones, nuevas aplicaciones? Es decir, todos son estímulos que hacen que nos distraigamos. Aparte, por supuesto, de los estímulos que ya teníamos, que pueden ser las personas con las que trabajamos, por ejemplo, o clientes que nos llaman de forma inadecuada o cada 2x3 para que les atendamos u otras personas. Bien, pero más aún, cuanto más avance la tecnología y cuanto más tengamos a nuestro alcance la tecnología, más distracciones tendremos. Por otra parte, es importante hablar de productividad porque nos ayuda en nuestra capacidad de adaptarnos a los avances de la tecnología. Por supuesto, de la tecnología y de la innovación. Por supuesto, la productividad también se adapta. Como hemos visto que las nuevas tecnologías cada vez las tenemos más a mano, es importante que tengamos unos nuevos hábitos y con ello unas nuevas herramientas y unos nuevos recursos que nos permitan estar al paso de esta tecnología y que no sea solo ir detrás, sino que podamos ir por delante de alguna forma para que esto no nos sobrepase en el día a día. Por otra parte, es importante la productividad porque nos permite reconectar con uno mismo. Lo que está pasando en la sociedad actual es que perdemos el foco de nosotros y muchas veces ejecutamos, hacemos,
como el hacer es nuestro lema, porque hay tantas cosas que debemos hacer, a las que estar detrás, cosas que atender, que finalmente nos dedicamos del tiempo que tenemos para nosotros. Y además, la productividad no solo son herramientas, no solo son recursos. De hecho, las herramientas son la última fase, la última pieza del puzzle cuando hablamos de un sistema completo de productividad. El sistema primero se basa en hábitos y los hábitos ya los tenemos instalados, la gran mayoría de ellos. De hecho, más del 45% de nuestras acciones diarias son hábitos. Por lo tanto, cuanto más nos conozcamos, cuanto más nos miremos hacia adentro para reconocer cómo estamos actuando a día de hoy, cuáles comportamientos estamos teniendo a día de hoy que nos están impidiendo ser todo lo productivo que quisiéramos ser, más podremos tomar acciones, llevar a cabo pautas que nos permitan mejorar. Y todo este trabajo de autoconocimiento, de reflexión, de conocer cómo, por ejemplo, cómo tomo las decisiones en mi día a día para volcarme a proyectos a los que no debería dedicarme y dejar aparcados otros proyectos a los que sí debería dedicarme. O cómo me enfrento yo a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, de colaborar en determinadas cosas, en cosas que me llevarán un determinado tiempo. Todo esto es parte de un autoconocimiento, de empezar a observarse y detectar realmente cómo estamos actuando a día de hoy. Por esto, en el momento en el que entiendes acerca de la productividad, descubrirás que es una forma para conectar contigo mismo y conectar con tu entorno, porque vas a empezar a observar mucho más de cerca cómo te relacionas con tu entorno, cómo te relacionas con las personas que te rodean, porque de estas decisiones depende también tu rendimiento. Por otro lado, por supuesto, te interesa organizarte mejor porque el tiempo es dinero. Eso nos lo contaban nuestras abuelas, pero ¿qué significa realmente esto? Te animo a que hagas un ejercicio muy sencillo y pienses cuál es tu salario actual, mensual, o bien, si tienes tu propio negocio, cuánto realmente traes para tu cuenta mes a mes. A raíz de tu sueldo, digamos, mensual, estima cuántas horas estás trabajando en un mes y luego divide todo este dinero por las horas de trabajo. Con esta sencilla cuenta puedes tener una estimación de cuánto vale tu hora de trabajo. Y a raíz de ahí, entonces, puedes pensar lo que ahorrarías si fueras más efectivo trabajando, más efectivo ejecutando. Por supuesto, puede ser cualquier acción. Aquí lo estamos más enfocando al ámbito profesional porque dedicamos muchas horas de nuestro día a este ámbito, pero puede ser aplicable a cualquier ámbito. Entonces estimes, si a día de hoy, por ejemplo, una tarea te lleva a ejecutarla 3 horas, puedes calcular el dinero que ahorrarías si esta misma tarea la ejecutaras en una única hora. De hecho, sería exactamente el dinero que te ahorrarías sería el dinero que vale tu hora de trabajo por estas 2 horas ahorradas. De la misma forma, si tú descubres que tu hora de trabajo vale, imaginemos, 40 euros, eres un consultor, imaginemos, y vendes tus servicios, recibes un sueldo a final de mes y al final, haciendo el cálculo que te he dicho, estimas que tu hora de trabajo son 40 euros. Si permites que otras personas ejecuten este mismo trabajo, porque son personas más indicadas que tú, porque no son, por ejemplo, no son tareas relacionadas directamente con la consultoría, sino son tareas administrativas, tareas de soporte, y entonces puedes delegar en otras personas cuya hora de trabajo sea inferior al coste de tu hora de trabajo, ya ahí ves cómo estás ahorrando tiempo gracias al poder de delegar, hacer este trabajo de forma más efectiva. ¿Por qué? Porque tú estás ahorrando tiempo y a la vez te estás ahorrando dinero y de hecho estás ganando la diferencia entre el coste de tu hora de trabajo y el coste de la hora de trabajo de la persona a la que vas a delegar esta tarea. Vamos a ver ahora cuáles son las 4 etapas para reconstruir, realmente para crear un sistema de organización que te soporte a 360 grados en tu día a día. La primera etapa y seguramente la más importante es la etapa de conocimiento. Ya te lo he mencionado
un poco antes, pero cuando quieres cambiar, quieres mejorar, quieres ser más efectivo en tu día a día, lo primero que necesitas hacer es conocerte. Conocer qué comportamientos tienes a día de hoy que te están impidiendo ser todo lo efectivo que te gustaría ser. ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué hábitos se han ya incorporado en tu día a día y que te impiden tener, por ejemplo, la energía necesaria para estar en el estado adecuado, para que cuando vayas ejecutando, para que cuando vayas a tomar acción, realmente estés en un estado de rendimiento óptimo? Esto pasa por hacerse muchas preguntas, para observarse, para preguntarse cómo yo estoy reaccionando en este momento, qué decisiones estoy tomando, qué acciones estoy tomando en mi día a día que hacen que realmente mi energía baje y por lo tanto mi rendimiento baje. ¿Haces deporte? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Cuánto descansas? ¿Cómo te relacionas con los demás? Todas estas preguntas te ayudan a conocerte y con ello ya tendrás y conocerás el punto de partida para mejorarte. Esto funciona como el GPS. Si te fijas, cuando marcas una ruta en el GPS, antes de que le marques el sitio al que quieres llegar, el GPS ya te ha marcado el punto de partida. Porque si no marcas el punto de partida, no puedes definir cuál es la ruta óptima para llegar a este objetivo que te quieres marcar. Entonces, fundamental es la etapa de conocimiento, conocer. La siguiente etapa, la etapa número 2, es la etapa de claridad. En el momento en el que has hecho todo este análisis de situación inicial, entonces es cuando ya se empiezan a despejar las cosas. Es cuando ya empiezas a asumir que esta es la situación, es cuando ya ves cómo están funcionando las cosas y cuando ya puedes establecer cómo, sin embargo, deberían funcionar. ¿Cuál es la alternativa a todo esto? Es cuando empiezas a pensar, vale, y entonces, ¿qué es lo que quiero realmente? Esta es mi situación, pero ¿qué quiero yo realmente? ¿Qué quiero que pase? ¿Cómo quiero yo sentirme en el día a día? ¿Qué cosas hay que hacer? Aquí es cuando se despeja toda la situación y se empiezas a tener claridad de lo que realmente quieres conseguir. Luego pasamos a la etapa número 3. En esta etapa ya estamos haciendo espacio a través de eliminar, precisamente, estamos haciendo espacio para la etapa de reconstrucción de nuestro sistema de organización. Cuando eliminamos, nos deshacemos de estos hábitos, de estas actuaciones, de esos comportamientos. Los hábitos en realidad no se pueden eliminar, sino se pueden sustituir, pero sí que estamos, digamos, haciendo espacio gracias a quitar o cambiar aquellas cosas que a día de hoy no están funcionando correctamente. Ya nos hemos dado cuenta de ellos, ya estamos decidiendo luego lo que sí queremos, entonces ya vamos a hacer espacio eliminando todos aquellos comportamientos o hábitos que a día de hoy son tóxicos, que a día de hoy nos están impidiendo ser todo lo productivo que nos gustaría. Y enseguida vamos a verlo más en detalle. Por último, la última etapa es la etapa de reconstruir. Ahora sí, vamos a poder incorporar nuevos hábitos. Ahora vamos a aprender nuevas formas de actuar, ahora vas a aprender nuevas herramientas, nuevos recursos, vas a establecer unos objetivos concretos con los que trabajar y de hecho todo este sistema se basa en una metodología de trabajo fundada en objetivos. Ya dejarás de trabajar a lo loco, dispersándote y empezarás a trabajar con objetivos como parte de esta metodología de un sistema de productividad sólido. Ahí es cuando empiezas también a incorporar herramientas, como te mencionaba, otros recursos, aplicaciones que puedan soportarte para que en tu día a día no solo tengas un enfoque de más largo plazo para tu día a día a través de los objetivos que te planteas conseguir, sino que también tienes un sistema, unos recursos, unos hábitos, nuevamente, tanto en el uso de herramientas como en tu autogestión personal, para que en el día a día puedas hacer seguimiento a tus acciones y sobre todo tengas alivio. Es decir, que este sistema sientas que es un sistema sólido, porque muchas veces lo que pasa es que aprendemos ciertas herramientas, nos volcamos a las herramientas porque quizás sea lo más tangible, lo que más fácil de ver, que nos pueda aportar valor, que las herramientas, si aprendo a utilizar esta aplicación, y sin embargo, si no has construido los hábitos y si no has incluso previamente quitado algunos hábitos, algunas cosas, actuaciones que a día de hoy
te están impidiendo trabajar correctamente de forma efectiva, no vas a poder utilizar las herramientas de la forma correcta. Entonces, siempre el sistema de productividad o de organización que vayas a construir tiene que basarse en la reconstrucción de ciertos hábitos, aprender nuevos hábitos. Vamos entonces a ver ahora cuáles son algunos de esos comportamientos que están matando tu productividad. Estos errores que a partir de ahora sabrás que deberás evitar. El primero de ellos es dejarte llevar por la agenda y las urgencias de otros. Y aquí me gusta recalcar urgencias, porque ¿qué pasa? La gran mayoría de las personas arrancamos nuestro día atendiendo, por ejemplo, los correos electrónicos o las redes sociales, pero haciendo todo esto estamos respondiendo precisamente a las urgencias de otras personas. Es decir, a las cosas que otras personas, de las que otras personas necesitan o se esperan una respuesta nuestra. Y en este momento lo que estamos haciendo es ceder poder a estas personas porque lo que están haciendo es cogiendo de nuestro tiempo para que lo dediquemos a lo suyo y no lo dediquemos a lo nuestro. Entonces, ten mucho cuidado con esto. No hagas de las urgencias de otros tus prioridades. Repito, no hagas de las urgencias de otros tus prioridades. Sé tú quien establece en primera instancia a qué se quiere dedicar en su día. No dejes que sean los otros que decidan por ti. Tú escoge qué vas a hacer con tu día, qué vas a hacer sobre todo con las horas más clave del día, que son las horas en las que tienes picos, todos tenemos picos de energía y para la gran mayoría de las personas es nada más descansar por la mañana. Por lo tanto, sobre todo en estas horas donde tienes más energía, no dejes que otros se aprovechen para coger tu tiempo a través de sus llamadas, a través de, repito, sus correos, sino establece unos tiempos luego para revisar todas estas cosas. Pero tú debes de ser la persona que escoge qué hacer, no dejarte llevar y reaccionar ante todos estos estímulos, correos o notificaciones de otras personas. Y esto además lo veremos a continuación a través de otro concepto que te voy a contar. Luego, otro error es descuidar tu energía. Como te mencionaba antes, la energía es clave y aquí cuando hablo de energía a 360 grados, es decir, la energía física, por supuesto, pero también la energía mental y la energía emocional. Es decir, si no estás preparado a nivel emocional, a nivel mental y, por supuesto, a nivel físico en el día a día, posiblemente no tomes las decisiones más adecuadas de cara a proyectos a los que te enfrentas, a oportunidades que aparecen. Imagínate que alguien te viene a hacer una propuesta de una colaboración y por incertidumbre, porque no te sientes preparado o por la razón que sea, dices que sí y aceptas por miedo a decir un no, por miedo a defraudar a esta persona. Es decir, esta carencia de fortaleza emocional te está haciendo tomar decisiones para cosas que te ocuparán tiempo, te ocuparán recursos, te ocuparán energía y posiblemente no te reporten los resultados esperados, como muchas veces pasa. Nos comprometemos a algo y finalmente nos damos cuenta y nos preguntamos por qué lo he hecho. Bien, entonces ten mucho cuidado con precisamente con tu energía, cuídala. Nunca mejor dicho, cuida tu energía física a través de la actividad que haces, de la alimentación, de tus hábitos más saludables y cuida tu energía mental y física, nútrete de lecturas, por ejemplo, que te ayuden en este sentido, en el tema del desarrollo personal, de la autoconfianza en general, tener esta gestión emocional, controlar la gestión emocional para tomar en todo momento las decisiones más idóneas que te lleven a luego dedicar tu tiempo y tus recursos a proyectos que realmente sean relevantes en tu negocio, en tu vida profesional, en tu carrera y en tu vida a 360 grados. Otro error que se comete muy frecuentemente es dar a todas las tareas el mismo peso. Normalmente nos planificamos, si nos planificamos, las personas que se planifican, pensando que cualquier tarea
¿vale? Y simplemente las asignamos, digamos, dentro del calendario, independientemente de la tipología de la tarea. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo ejecutar un trabajo administrativo o ejecutar aquellas acciones, aquellas tareas que sí realmente hacen que mi negocio avance, mi negocio o la empresa, mi departamento donde esté trabajando, da igual que avance lo más posible. O incluso para proyectos personales. Bien, no es lo mismo, por ejemplo, dedicar una hora a soporte o dedicar una hora a tareas de promoción, tareas de crecimiento para generar mayores ingresos para mi negocio. Normalmente en las empresas esto está bien marcado porque se establecen unos objetivos específicos, se establecen unos objetivos de ingresos que quedan claros para los departamentos de negocio y entonces ahí es más fácil reconocer cuáles son las tareas que realmente son más dirigidas a la generación de ingresos o cuáles son las tareas que, sin embargo, solo mantienen la situación y que hay que hacer, porque siempre hay tareas administrativas o tareas de menor valor que haya que hacer. Pero tal vez en otros departamentos quizá a veces sea más complejo establecer esta diferencia, pero sí te animo a que empieces a notar, a apuntar qué tipologías de tareas ejecutas, porque si tienes un enfoque a qué es lo que quiero conseguir yo en mi carrera, qué es lo que quiero conseguir yo en mi negocio si tienes tu propio negocio, entonces reconocerás cuáles son las cosas, las acciones, los proyectos que realmente te acercan allí y sin embargo cuáles son todas estas cosas complementarias que no te están acercando a esto y que muchas veces se llevan la gran porción del tiempo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque son tareas fácilmente tachables, son tareas que hacemos de forma fácil. Entonces, por supuesto, como estamos generando un placer para nosotros de sentirnos ocupados, que estamos terminando tareas, acabamos haciendo cosas que son poco importantes, poco relevantes y dejamos de lado aquellas tareas que sí lo son. Por lo tanto, mucho cuidado, no todas las tareas tienen el mismo peso. Otro error es pensar que puedes recordar todo. Eso me recuerda a una compañera de trabajo hace años que yo juzgaba todos los días cuando veía que ella apuntaba las cosas en el calendario y apuntaba cualquier cosa, cualquier compromiso que tenía lo apuntaba en el calendario. Y yo pensaba en mi cabeza, uy, pero esta no se acuerda de nada, lo debe de apuntar todo. Y yo pensaba que era por la edad y finalmente, pues tras juzgar y cuando empecé yo a volcarme a este mundo del desarrollo profesional, personal, al mundo de la gestión del tiempo, ya entendí que me estaba dando una clase de productividad. Nuestra capacidad para recordar en el corto plazo las tareas es limitada. Entonces, no pienses que por ser joven o por tener a lo mejor que tienes una buena memoria, que te merezca la pena tener todo en la cabeza. Esto no funciona así. Lo que te animo a hacer es precisamente al revés. No pienses que puedes recordarlo todo. Apunta todo lo que debas hacer, los compromisos, cualquier cosa, no solo las reuniones, no solo los compromisos con otras personas, que esto siempre nos han enseñado o de forma natural lo hacemos porque tienen una fecha establecida, sino también apunta todas las demás ideas, cosas que se te vayan ocurriendo, cosas que tengas que tomar acción, lo típico que apuntarías en una lista de to-dos, apúntalo, aunque luego hay formas, por supuesto, más eficaces de hacerlo, pero aquí lo que quiero trasladarte es que es importante que lo saques de tu cabeza, porque además, entre otras cosas, esto te ayudará a vaciar la mente, te ayudará a no tener ahí constantemente cosas en las que estás pensando y que solo restan, además, a tu capacidad para concentrarte. Bien, entonces, repito, no pienses que todo puede quedarse en tu cabeza, que tienes el poder de recordarlo todo, porque te aseguro que las personas más productivas esto no lo hacen. De hecho, lo sacan todo de la cabeza. Es precisamente al revés. Por último, el último error es pensar que no tienes el poder de decidir. Antes te he mencionado un poco esto, pero aquí quiero recalcarlo porque es clave que también te reconozcas si te pasa esto. Si te encuentras alguna vez diciendo, es que mi cliente me llama a todas horas, es que al final viene mi compañero y ¿qué le digo? ¿Que no puedo hablar en este momento? Cosas así, cuando te pasan,
lo que sucede es que estás cediendo tu poder de decisión sobre estas situaciones a otras personas. A estas personas a las que estás culpando por tu incapacidad de reaccionar ante estos estímulos, ante tu incapacidad de decidir cómo quieres sentirte o qué quieres hacer con estos estímulos. Pero aquí te quiero decir que el poder de decidir siempre es tuyo. Tú tienes responsabilidad 100%. Esa es una de las grandes enseñanzas de Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y además piensa que saber que el poder está totalmente en tus manos, que tú siempre puedes decidir, te da precisamente control sobre la situación. Porque tú tienes todas las capacidades para decidir qué quieres hacer con esas distracciones que están viniendo, qué quieres hacer con esos clientes que te están llamando a todas horas. Tú decides si realmente quieres mantener esa tipología de clientes o no quieres mantenerla. Tú decides si quieres responder en el acto o no quieres responder en el acto. Tú decides si quieres sentirte agobiado si te escribe porque se espera una respuesta inmediata o no. Pero recuerda que el poder de decidir es tuyo. Entonces no caigas en la trampa de culpar a cosas exteriores de tu incapacidad o baja capacidad para organizarte si te encuentras en alguna de esas situaciones que te he mencionado. Vamos a ver ahora cómo aliviar el síndrome del hombre orquesta. ¿Por qué? Porque ya sí que conoces los errores que debes evitar y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo podemos poco a poco aliviar esta situación, mejorar esta situación, eliminar, ya sabes qué cosas debes eliminar y vamos poco a poco con que tengas unas ideas para reconstruir este sistema. Pero antes lo que quiero comentarte es esta gráfica. Me gustaría explicártela. Es una gráfica, se llama la ley de la U invertida o la ley de Yerkes y Dodson, que representa cómo se relaciona nuestro rendimiento con la presión, entendiendo aquí por presión la carga de trabajo que soportamos en el día a día. Bien, entonces, ¿cómo podemos ver a través de esta gráfica? A medida que la presión, la carga de trabajo crece, a medida que aumenta, también aumenta nuestro rendimiento cuando estamos en niveles bajos de carga de trabajo. Y esto es natural, además es intuitivo porque cuando estamos desmotivados, estamos desmotivados cuando tenemos poca carga de trabajo. Entonces, estamos aburridos. Entonces, a medida que tenemos más presión, entendida en este sentido, también nuestro rendimiento aumenta. Hasta llegar a esta zona, que es la zona que llamamos de rendimiento óptimo. Aquí es el momento en el que realmente estamos a pleno rendimiento, hasta llegar incluso al punto de rendimiento máximo, que es la punta el pico de esta gráfica. Sin embargo, ¿qué pasa? En el momento en el que seguimos aumentando la carga de trabajo, sigue aumentando las tareas, las cosas que tenemos, nos volcamos en más proyectos, llegamos a un punto de exceso de carga. Entonces, ¿qué pasa? Si sigue aumentando la presión, nuestro rendimiento empieza a bajar. Y empieza a bajar además de forma drástica. Y además, ¿qué pasa en esta zona? No solo baja nuestro rendimiento, sino que además empezamos a sentir ansiedad, empezamos a sentir el estrés del malo. Así como aquí sentimos un estrés bueno, aquí empezamos a notar un estrés malo, un estrés que nos provoca frustración, que sentimos que no podemos abarcarlo todo, nos provoca ansiedad. Entonces, ¿qué hacer para que esto no pase? ¿Cómo podemos aliviar esa situación cuando sentimos que estamos a miles de cosas, que tenemos realmente demasiadas cosas? Primero, decide qué quieres, y aquí digo quieres, porque realmente es una decisión tuya propia. Decide que quieres ser una persona organizada. De nuevo, el poder de decidir es tuyo. Por lo tanto, puedes decidir ahora mismo ser una persona diferente a la que eras ayer. Si ayer te sentías caótico, desorganizado, frustrado,
empieza con decidir que vas a cambiar la cosa, que ya eres esta persona que quieres ser, una persona organizada, una persona que está en control, una persona que sabe cómo gestionarse su tiempo, pero decídelo tú. Luego toma conciencia de qué hábitos y elecciones diarias te hacen sentir así. Es importante que reconozcas todos estos hábitos que te he mencionado antes y que tomes conciencia de ello. Es decir, que sepas reconocer cuando, por ejemplo, te estás distrayendo con algo o estás atendiendo un compromiso que no deberías. Lo importante es que ahí sepas pararte, reconocer que estás cayendo en esta trampa, reconocer que esto es algo, una rutina en la que estás cayendo una otra vez. Por ejemplo, una rutina de no saber cómo decir no, una cosa que te pasa una y otra vez. Y entonces que tomes conciencia de esto, porque en el momento en el que tomas conciencia es cuando ya puedes cambiar la situación. Por otro lado, gestiona todos tus asuntos en un mismo lugar. Es decir, gestiona tanto los asuntos personales como los asuntos profesionales, el tiempo que dedicas al deporte, a la vida social, tiempo para ti, tiempo para la familia y todo lo que esté relacionado con el trabajo. Todo gestiónalo en un mismo lugar, de tal forma que no sientas que pasas, por ejemplo, de una aplicación en la que gestionas una agenda para gestionar los asuntos familiares, que luego tienes una libreta para gestionar los tiempos que vas a hacer deporte, o ni siquiera los tengas apuntado, por ejemplo, y luego otro sitio, tu calendario para gestionar las cosas del trabajo. No, apúntalo todo en un mismo lugar. De esta forma no sentirás tanta dispersión y que tienes que estar a miles de cosas, porque tú ves de un conjunto cómo va a ser tu jornada, cómo van a ser tus 24 horas si los tienes todos en el mismo lugar, y te evitará la dispersión. Y por otro lado, delega y automatiza siempre que puedas, tanto a nivel profesional, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Delega todo lo que puedas. Y justo en el momento en el que tengas los recursos para hacerlo, porque no puedes pensar que puedes abarcarlo todo tú solo. Así no funciona la cosa. Así que siempre que puedas, reconoce que necesitas ayuda y que además es efectivo ejecutar de esta forma. De hecho, lo hacemos de forma casi natural, por ejemplo, para tareas de casa. La limpieza la delegamos la gran mayoría de las veces. En el momento en el que podemos, delegamos tareas de casa. De la misma forma, en el trabajo, en el momento que puedas, que reconozcas que hay actividades, que alguien mejor que tú puede ejecutarlas y además a un coste más bajo, delega esta tarea, delega en algún colaborador, delega en algún proveedor externo de servicios, pero delega cuanto antes. Y además automatiza a raíz de aplicaciones, software, todo lo que te pueda ayudar a simplificar tu forma de trabajo y hacer que todo sea más rápido, más efectivo. Aprovecha el poder de la tecnología para automatizar y sistemar las cosas en tu negocio, en tu día a día. Vamos hacia el final de este webinar. Te quiero dar ahora unos consejos para aumentar tu rendimiento de inmediato, unas pautas que puedas aplicar aquí según terminemos. Entonces, primordial es desactivar todas las notificaciones. Aún me extraña cuando trabajo con mis clientes que me dicen que reciben constantemente notificaciones y yo les digo, la forma más fácil es quitar las notificaciones. Bien, porque si no, estamos yendo contracorriente, estamos intentando construir unos hábitos para ser más efectivos, para no ser distraídos, y sin embargo es como si cada día nos pusiéramos algo aposta para que se nos haga complicado la incorporación de este nuevo hábito. Es como si decidimos dejar de comer chocolate y lo primero que vamos a hacer es comprar chocolate y lo dejamos en nuestra cocina. Bien, de la misma forma, si quieres mejorarte, si quieres trabajar de forma más efectiva en el día a día, con menos dispersión, lo primero que deberás hacer es desactivar tus notificaciones. Por otra parte, planifica tu semana y tus días antes que empiecen. Eso es muy importante. ¿Y por qué digo antes? Antes es clave. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si te planificas cuando ya ha empezado el día ha empezado para ti, pero también para tus colaboradores y todas las personas que tienes a tu alrededor, o también para tu familia. Imagina
que dices, no, yo me planifico por la mañana a primera hora y sin embargo tu pareja, tus hijos se despiertan y entonces ya este rato que pensabas que podías dedicar a planificarte ya no lo vas a tener porque ya además las personas empiezan a preguntarte y empiezas en la rutina del día a día haciendo cosas porque ya empiezas a atender urgencias o cosas que van ocurriendo, ya empiezas a recibir estímulos. Entonces, por esto es clave que lo hagas antes de que empiece el día, que empiecen estas 24 horas o que empiece la semana en la que realmente quieres ejecutar. Así que la planificación siempre, siempre antes de que empiece el periodo que vas a planificar. Por otro lado, aprovecha el poder de la urgencia. Seguramente te haya pasado alguna vez que te has encontrado con una entrega inminente, por ejemplo, porque te has olvidado que tenías esta entrega, alguien te lo ha recordado y te das cuenta que te faltan horas, que realmente se te está echando el tiempo encima. ¿Son horas o son a lo mejor unos días, dependiendo del proyecto, de la envergadura del proyecto? ¿Pero qué pasaba en estos momentos? Seguramente te haya pasado que has llegado a los plazos, has llegado a cumplir, pese a haberte acordado a última hora que tenías esta entrega. ¿Te has preguntado por qué pasa? Esto pasa porque precisamente te has marcado un límite de tiempo, has sentido la urgencia para ejecutar, ya tenías esta presión para ejecutar, para llegar a tiempo. De la misma forma, cuando tú te planifiques, aprovecha esto. No te planifiques con demasiada antelación un proyecto que tiene una entrega o una tarea que tiene una entrega específica, sino espera hasta acercarte a la fecha, porque si no es muy probable que dilates esta tarea y uses mucho más tiempo de lo que realmente te llevaría ejecutar esta tarea. Entonces, márcate un plazo para la ejecución cercano a la fecha de entrega, pero no demasiado cercano por si pasara algún inconveniente, algún imprevisto que te impidiera realmente ejecutar con tan corto plazo, pero sí aprovecha el poder de la urgencia. Por otro lado, establece un máximo de 3 prioridades cada semana. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tener 10, 15 cosas en nuestra to-do list, las primeras, tener muchas cosas, pero dejan de ser prioridades entonces, porque prioridades son precisamente cosas que merecen nuestra atención sí o sí. Entonces, yo te animo a marcarte como mucho 3 prioridades, 3 cosas en las que vas a poner el foco, en la que vas a asegurarte que sí vas a ejecutarlas esa semana. No te marques más, porque más será demasiado y al final es posible que empieces muchas cosas, pero no termines ninguna, o que termines algunas que no son realmente las más relevantes que deberías haber planificado con antelación. Por lo tanto, nunca te pases definiendo tareas. Es mucho mejor dejar terminadas tareas que dejar muchas abiertas, porque si se quedan las cosas abiertas, los resultados no los vamos a ver. Por último, asigna tiempos a las tareas. De la misma forma que te he hablado de la urgencia, te digo que cuando te marques algo en el calendario, márcate exactamente el tiempo que va a llevarte a ejecutar una determinada tarea. Decídelo tú por adelantado, porque como estábamos diciendo, es importante que sepas y tú decidas cuánto tiempo realmente te puede llevar, porque si no, por una ley, de hecho, que se llama la ley de Parkinson, que dice que las tareas se dilatan en el tiempo que les asignamos para ejecutarlas, lo que va a pasar es que tú puedes dilatar estos tiempos si no le marcas un final para la ejecución. Entonces tú, por adelantado, no te pongas directamente a hacer, a ejecutar, sino decide cuánto tiempo vas a dedicar a esta cosa, cuánto tiempo te llevará esta cosa. Y para ello, a continuación, precisamente te voy a hablar de un contenido bonus. Son 2 herramientas que puedes aplicar ya ahora mismo, te las puedes descargar, las puedes utilizar, además tienen una versión gratuita con la que puedes hacer muchísimas cosas. Y la primera de ellas precisamente se llama Toggle y lo que te permite es traquear los tiempos que te lleva la ejecución de las tareas. Traquear tus tiempos te permite hacer seguimiento precisamente de tu rendimiento, del rendimiento de los proyectos en los que te involucras y te permitirá
hacer una mejor planificación, precisamente porque te ayuda a saber cuánto tiempo real tardas en ejecutar una tarea y por lo tanto este tiempo utilizarlo para estimar lo que te llevará a volver a ejecutar esa tarea en el futuro. Otra aplicación que te quiero compartir es Trello. Es una aplicación de gestión de proyectos y te permite hacer seguimiento precisamente a tareas que pertenecen a un proyecto, tareas que además están compartidas o si tienes un proyecto compartido con otros integrantes de un equipo, esta tarea viene muy bien, te permite asignar tiempo, asignar responsabilidades y además es una herramienta muy fácil de utilizar, el aprendizaje es muy rápido y por lo tanto yo te aconsejo esta entre las diferentes aplicaciones para gestión de proyectos. Con esto terminamos, ya estamos llegando al final del webinar. Muchísimas gracias por estar allí. Espero que ya tengas unas pautas claras, unas cosas que puedas aplicar, repito, para tu día a día. Aquí a continuación puedes ver los enlaces a mis redes sociales si quieres seguirme y aquí por supuesto los enlaces a HiVip, que nos está ofreciendo esta gran tecnología, esta gran pantalla. Y ahora, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, aquí estoy para resolverlas. Muchas gracias, Estefania. Carlos nos comenta que si recomiendas alguna técnica o alguna acción para evitar dejarnos llevar por las urgencias de otros. Bueno, lo que decía precisamente es, por ejemplo, a principio de la jornada, directamente, aparte de haber apagado todas las notificaciones, guardar un tiempo exclusivo, un bloque de tiempo para trabajar en las tareas más importantes en tu día a día. No sé si tienes un negocio, si trabajas por cuenta ajena, no sé, pero por ejemplo, muy importante es tener una buena rutina de la mañana, que lo que hace es asegurar que subes tus niveles de energía. Ya hemos hablado a lo largo del webinar la importancia de mantener el nivel de energía adecuado. Entonces, esta es primordial que podamos dedicar un tiempo para nosotros mismos, para asegurar que tenemos esta energía. Y por lo tanto, yo sí que aconsejo seguramente una primera parte de la jornada dedicarlo a uno mismo, por ejemplo, hacer una rutina de deporte, hacer unas rutinas por ejemplo, a través de la meditación, que es una técnica que, entre otras cosas, nos ayuda a facilitar nuestra concentración. O hacer, bueno, diferentes actividades como pueden ser agradecimientos, por ejemplo, o escribir, revisar cómo queremos visualizar que sea nuestra jornada, pero en definitiva guardar un bloque de tiempo para uno mismo para asegurar que tenemos los niveles de energía adecuados para que a lo largo de la jornada nuestro rendimiento sea mayor. Y luego, por supuesto, allí guardar también un rato de tiempo para las cosas realmente importantes en tu negocio o en tu departamento donde trabajes. Es decir, yo por ejemplo aconsejo si trabajas en empresa o eres gestor, trabajas colaborando con otras personas, siempre recomiendo que te guardes una sala de reuniones, un espacio físico en el que puedas estar tú a solas para trabajar en esos proyectos que realmente te permiten avanzar, que realmente hacen crecer tu departamento, que hacen que se terminen estas tareas, no que se abran nuevas cosas, sino que se vayan terminando proyectos o cosas en las que estás trabajando. Y luego, terminado todo este primer bloque de la jornada que dedicas totalmente a ti, primero para una parte personal y luego para proyectos, para trabajo puro, que sea tuyo, repito, para avanzar en el negocio, luego entonces revisa los correos, luego atiende las urgencias de otro, luego enciende las redes sociales, luego enciende las notificaciones, pero enciérrate, entre comillas, en un espacio tuyo y que ahí aproveches al máximo ese tiempo. Estefanía, nos preguntan también si puedes recomendar alguna aplicación móvil que ayude a aumentar la productividad y que controle de alguna forma las tareas del día a día para ser más productivos. Vale, yo utilizo esta misma, bueno, hay diferentes aplicaciones que se pueden usar, pero siempre, como depende de los hábitos, es clave tener los hábitos correctos en lugar de tener o aprender diferentes aplicaciones. Bien, a mí me gusta mucho Trello porque
te da mucha flexibilidad, funciona a través de vistas en las que se pueden meter diferentes tableros y de esta forma organizar las tareas. Por lo tanto, yo utilizo mismamente Trello, que tiene la versión móvil también. ¿Por qué? Porque de esta forma está todo sincronizado, tanto cuando estoy trabajando en el ordenador como cuando estoy, por ejemplo, caminando por la calle o estoy no sé, no estoy delante del ordenador. Allí yo utilizo esta misma aplicación para hacer seguimiento a las tareas. Es decir, yo utilizo esta aplicación tanto para hacer seguimiento de tareas en un proyecto concreto como para hacer seguimiento a mis tareas en el día a día, gracias a esta facilidad de organizar por tableros. Digamos, los tableros son como, puedes imaginarlos como listas, diferentes listas de acciones, diferentes listas de tareas. Entonces, por esta facilidad, yo a la vez tengo sincronizado el móvil y la parte de ordenador. ¿Cuál es la ventaja? Que así no tienes más aplicaciones. No tienes más aplicaciones de utilizar, tienes todo recogido en un único lugar. Porque yo te aconsejo realmente simplificar, no buscar demasiadas herramientas, sino simplificar. Eso sí, hay que saber cómo utilizarla. Yo, por ejemplo, utilizo la metodología GTD simplificada. La metodología GTD de David Allen es una metodología muy conocida para organización, ya no solo organización de las tareas, sino organización también, por ejemplo, de objetos, de recursos, de ideas, de todo lo que tenemos encima, bien, pero yo la aplico en la parte de la gestión de tareas, la aplico de forma simplificada, porque creo que se ha quedado un poco obsoleta esta metodología, entonces la aplico a través de la aplicación Trello y utilizo la explicación que hace David Allen de los contenedores y de cómo a través de los contenedores podemos hacer seguimiento a las tareas a través de la misma aplicación Trello. Entonces, yo no te animo a buscar muchas más aplicaciones porque aquí podríamos decir muchas cosas si lo que quieres es simplificar, por ejemplo, el flujo de trabajo o, es decir, o para simplificar en general las tareas que tienes en el día a día, pero no quiero transmitir que esto sea el enfoque. El enfoque que quiero transmitir es de aprender los hábitos, aprender la metodología, aprender un sistema y luego la herramienta es lo de menos. Y por lo tanto, de nuevo, yo te aconsejo que utilices Trello en este caso porque te permite hacer tanto seguimiento de tarea como seguimiento a proyectos. Ahora bien, luego la otra herramienta clave para un sistema de productividad es el calendario. Y yo siempre recomiendo que sea un calendario digital. Yo utilizo Google Calendar porque además, bueno, dentro de mi negocio utilizo toda la suite de aplicaciones de Google, también para el correo, para muchas otras cosas, ¿bien? Pero que sea un calendario en formato digital, porque el calendario es donde ya sí que tendrá que ir recogido todo lo que debas hacer, porque también, por supuesto, en el calendario aparecen los horarios en los que vas a ejecutar estas cosas. Entonces, por una parte, utilizo Trello para, digamos, acumular las cosas que luego voy a ordenar, voy a organizar, y en el calendario es donde marco las tareas para asegurarme que quedan todas ahí planificadas para que yo sepa en todo momento a qué debería estar dedicándome. Vale, vamos con la última pregunta. Nos piden algún consejo para aumentar la productividad cuando se trabaja en equipo y el buen rendimiento del proyecto depende de más personas. Vale, pues cuando se trabaja en equipo, de nuevo, una de las cosas clave es que todo el mundo esté alineado. Es decir, que haya unas pautas muy claras para todas las personas integrantes del equipo. Porque no podemos, una de las cosas que pasa es que cada persona toma decisiones por separado. ¿Y por qué? Muchas veces por la falta de transparencia, por ejemplo, respecto a las fechas de entrega de los proyectos, no se trasladan las cosas como deberían. Entonces, una cosa que es clave es que todo el mundo esté enterado de los plazos que requieren unos determinados proyectos, los plazos implicados, pero también de las responsabilidades o qué va a pasar si no se cumple con estos plazos. Porque imagina, si a mí me dicen hay que ejecutarlo para mañana, pero no sé lo que supone el que no se consiga entregar para mañana, quizá yo no me lo tome tan en serio y cada persona interpreta las cosas de una forma distinta. Cada persona reacciona
dependiendo de su estado en este momento, de su estado emocional, de cómo interpreta las cosas. Y cada persona dentro de un equipo tiene unas gafas diferentes, es decir, interpreta las cosas de forma diferente. Entonces, para esto es clave asegurarse que todo el equipo tenga un entendimiento común gracias a asegurar una forma de trabajo conjunta. Una de las cosas que facilita esto es, por ejemplo, tener micro reuniones muy rápidas, muy veloces, al estilo Agile por la mañana, que sean de 10 y de 15 minutos en los que se repasan las cosas en las que cada integrante del equipo va a estar trabajando. De esta forma se asegura que todo el mundo sabe en lo que está involucrado unas personas, se repasan las cosas y se pueden detectar si hay cosas en las que, por ejemplo, no se puede estar trabajando porque se está pendiente de algo, y esto está impidiendo realmente que un proyecto siga hacia adelante y se lleve hacia buen fin. Así que marcar las pautas, por una parte, de forma muy clara, asegurándose que realmente se hayan entendido las cosas, porque la motivación es clave dentro de un equipo. La productividad baja en el momento en el que las personas pierden la motivación porque no entienden por qué se están haciendo las cosas. Si yo digo A y la otra persona entiende B, ahí hay un choque que impide que realmente todas las personas estén trabajando paralelamente para conseguir un determinado objetivo, para que se ejecute en los plazos que se debe ejecutar. Y esto gracias a mantener alta la motivación de las personas, gracias también a valorar las personas por el trabajo que hacen. En definitiva, todo aquello que pueda hacer que la motivación de las personas, de los integrantes en el equipo de trabajo, suba, aumentará la eficiencia del equipo en su conjunto. Y por otro lado, estas pequeñas reuniones a primera hora de la mañana para revisar lo que cada persona debería estar haciendo, para, digamos, asegurarse que estamos siguiendo el ritmo correcto y que además allí se entienda, gracias a compartirlo en una pequeña reunión con los integrantes del equipo, ahí se entienda que cada pieza del equipo es importante, que cada uno tiene un espacio específico y especial para el funcionamiento global y conjunto de un proyecto, es clave para que como equipo funcionemos muchísimo mejor. Muchas gracias. Parece que de momento no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien, pues muchas gracias entonces a todas las personas que habéis participado. Gracias a HiVip para darnos esta tecnología y que tengáis unas felices Navidades y un buen arranque de 2019. Adiós.